ustedes esta noche llamamos a nuestro amado pastor José Luis Guerrero, quien tiene hoy palabra de la Biblia. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Amén. Pastor, bienvenido, que haya tenido un día bendecido. Amén. Feliz año. El Señor bendiga a los hermanos. ¿Cuántos se gozan? En especial se nos manda regocijarnos siempre ¿en quién? ¿En quién se nos manda regocijarnos, amados hermanos? En Cristo, en el Señor se nos manda siempre regocijarnos, amén. Porque cuando se tiene a Cristo se puede vencer. Quizás hay familias, aún creyentes, comenzando este año con pruebas. A veces hay cosas que uno no conoce de las personas o familias en el mundo. Pero para todo esto, ¿quién es suficiente? Solo el Señor, que nos ayuda a vencer y a tener victoria. Diga victoria. Nosotros no dependemos de las circunstancias para las victorias. Diga, yo no dependo de las circunstancias para declararme victorioso. Ya el Señor, diga, me ha declarado victorioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Creer y declararlo. Bueno, damos gracias una vez más al Señor y a los amigos que están conectados a través del Facebook o de donde pues llega esta prédica o mensaje. Damos gracias al Señor. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5, verso 16. Y también al libro de Colosenses, capítulo 4, versículo 5. Libro de Efesios, capítulo 5. Efesios 5, verso 16. Dice la palabra del Señor, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Colosenses 4 también vamos a leer en esta noche, un poquito más adelante, está Colosenses capítulo 4, el versículo 5. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te damos gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Habla nuestras vidas como solo tú lo sabes hacer.
y glorifica tu santo nombre en esta noche, Señor, en medio de tu pueblo. Que estemos, Señor amado, atentos a tu voz, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como tema en esta noche, redimiendo el tiempo. ¿Qué significa redimir? Redimir. El verbo redimir permite que hagamos referencia a las acciones de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Es decir, el significado literal en el vocablo latino, redimir. Pero también se puede utilizar para hacer referencia al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido. Diga conmigo, adquirir o recuperar algo que se había perdido o también que se encontraba embargado. Redimir. Literalmente, recuperar algo que se había perdido. Sí. ¿Qué es el sentido de tiempo en este pasaje que hemos leído? Tiempo tiene una doble connotación. La primera hace referencia a los años, digan años, meses, días, minutos o segundos. Es decir, esa es la primera connotación del tiempo. Diga, y la segunda hace referencia a los hechos o circunstancias que suceden y acontecen en la vida de los seres humanos. Porque en el tiempo o cronos de la humanidad hay hechos, hay circunstancias que se van a dar. Hablando del tiempo, en el latín dice que significa tempus o temporis y habla de tiempo, momento, ocasión propicia, un estado temporal en un momento determinado. Diga, del tiempo se ha hablado mucho. Sí. Cierto pensador dijo en alguna ocasión, el tiempo no pasa. Digan conmigo, el tiempo no pasa. Lo que pasa es que dejas pasar el tiempo. Mire, es un pensamiento como para reflexionar, para ir meditando de las cosas que hacemos en la vida. Sí. Hay quienes sienten que el tiempo en ocasiones les ha pasado y no lo han visto. O hay quienes no lo aprovecharon de manera adecuada y se lamentan. Porque qué triste es llegar a ser un anciano, a ser, dice el dicho, en el sentido general, llegar a viejo y haber sentido que no hemos logrado nada. O que si se ha logrado algo, pero no se logró todo lo que se quería. Posiblemente de todo eso que usted quiso lograr, hubieron situaciones que el Todopoderoso no lo permitió porque quizás le iban a dañar. Porque quizás no eran las más adecuadas para usted. Otras
de las cosas que sí las logró hacer en esta vida eran parte del propósito, diga, parte del propósito y del plan de Dios soberano en nosotros. A veces de las cosas malas que nosotros pasamos, nos lamentamos. Quizás hay situaciones que se constituyen en nosotros en disciplinas del Señor. Y qué duro cuando viene la disciplina sobre uno. Qué duro cuando uno no es lo suficientemente consagrado a Dios, lleno del Espíritu Santo y obediente. Porque aquí, amado hermano, no es que yo hago y deshago. Diga, no es que yo hago y deshago. El asunto es que hay uno que controla todas las cosas y ese es el Señor. Mire, así como en un partido hay un árbitro que controla la jugada y está viendo quién a la final comete la infracción, así también lo dice una versión actual de la Biblia, hay uno que, cual árbitro, controla las acciones de los hombres. Diga, y le sigue los pasos. Es decir, que en la vida hay ciertas cosas que vamos a pasar, que se van a constituir el resultado de los ajustes que Dios tiene que hacer en nosotros para que nos amoldemos a su propósito y voluntad, y otras se van a constituir en una disciplina para que participemos de su santidad. Porque ¿cuántos queremos aquí ir a los cielos cuando venga el Señor? Porque, hermano, aquí se está propiamente, en estos tiempos, se está propiamente dicho en un aspecto real, ¿sí? O nos condenamos o nos salvamos, una de dos. Quizás lo digo para que se me entienda. ¿Cuántos queremos salvarnos? Si ya tiene a Jesucristo, usted tiene garantizada la salvación. Porque en Cristo dice que somos salvos. Sí. Pero dice también que como fruto de esta salvación tenemos que vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire. Entonces es importante ir reconociendo que nuestro Dios es soberano. Sí. Quizás hay cosas que en mi vida se han dado, he pasado, paso, de las cuales quizás digo, Señor, te doy gracias. Porque hay que aprender en la vida a dedicar tiempo para agradecer a Dios. Sí. No todo va a ser lloro. Porque hay momentos, hermano, donde uno llora. ¿Sí? Por lo menos yo tuve cerca de un año llorando delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Y yo conservo aquí un video que ayer lo recordábamos con mi familia. Mire, ayer que terminaba el año, recordábamos un video que yo lo tengo en lo personal. Cuando se celebró un cumpleaños de quien les está hablando en esta hora, muchos se han de recordar que nos reíamos, pero más que reírnos, era un gozo que vino de lo alto en medio de la celebración. Sí. Porque antes de eso, yo había llorado, como Jeremías lloraba y lloraba. Aquí, a lo mejor se hizo realidad la canción cuando uno canta, como Jeremías oraba y lloraba. Así quiero yo orar y llorar.
¿Sí o no? Porque Jeremías le tocó orar y llorar a causa del pueblo del Señor, el pueblo de Israel, que no se ordenaba o no andaba conforme el Señor quería que caminen. Sí. Bueno, quizás yo no era por desordenado, ¿no es cierto? Sí, a veces no es por estar en desorden, sino por estar en aflicción. Porque cuando usted tiene quebranto de salud, hermano, oiga, eso es terrible. Cuando usted sabe que depende solo del Señor y de sus misericordias. Diga, cuando se depende solo del Señor y de sus misericordias, hay un motivo para llorar, diga. Porque usted sabe que nuestro Dios puede cambiar la situación. Si Él quiere, lo puede revertir, eso irrevertible. Si Él lo quiere y desea hacerlo, hermano, lo va a hacer porque Él es Dios. Y aún hay testimonios de hombres y mujeres de Dios que en el tiempo la muerte se los quería arrebatar. Pero Dios dijo, no, todavía no muerte. Yo tengo planes con ese siervo, con ese rey, con ese hombre. Todavía su tiempo no es de que venga para acá. Sí. Entonces, mi hermano, no es que uno se le escape a la muerte. Sencillamente no es tu hora, no es tu momento. Porque para todo, dice la Escritura, hay tiempo. Hay tiempo de vivir y hay tiempo de morir. Y si nos tocara el momento de morir, aleluya, tenemos que tener la certeza de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Porque lo que menos queremos pasar, lo que vivimos, es la muerte, hermano. Lo que uno menos quiere es que le hablen o le toquen esa parte, ¿no es cierto? Porque es bonito estar en esta tierra, amén, hermano. Y en especial gozar de sus familiares, gozar de lo que Dios le ha bendecido, lo que Dios le da, ¿no es cierto? Eso es bonito. ¿Ah? Pero usted sabe que en esta tierra usted va a tener que ser afligido en diversas pruebas. Usted como hijo de Dios sabe de que va a tener que disfrutar muchas de las cosas que tiene, pero al mismo tiempo también va a pasar por aflicción. Por aflicciones que son parte de las cosas que usted y yo tenemos que pasar. ¿Sí? ¿Cómo? Digan esta noche, ¿cómo poder aprovechar el tiempo y redimirlo adecuadamente? Mire, porque se nos manda a redimir el tiempo, mire. Si algo Dios manda es que usted y yo redimamos el tiempo. Sí. Es decir, que los sepamos aprovechar. Eso es redimir en términos bíblicos de lo que yo hablo en esta noche. O sea, aprovecharlo bien. Sí. En ese sentido, Dios dice, rediman el tiempo. Diga, puedo redimir y aprovechar mejor el tiempo, imitando y siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos quieren ser imitadores del Señor? Sí. Porque si a alguien se nos manda que imitemos es al Señor. Sí. Porque su vida y su tiempo lo ocupó en servir y realizar las obras que el Padre le había enviado que haga. En Juan 9:4 dice la palabra del Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Digan todos lo que Jesús dijo, digan la noche viene. Todos anímense, la noche viene cuando nadie
puede trabajar. ¿Qué significa lo que el Señor dijo? Y hemos leído una vez más en esta noche. En este pasaje las palabras entre tanto que el día dura son una representación del tiempo de la vida terrenal de los seres humanos. Diga conmigo, tiempo de la vida de un ser humano que le toca vivir. Y las palabras, la noche viene cuando nadie puede trabajar, simbolizan la culminación de la vida humana y terrenal de un ser humano. Es decir, representado a través de la muerte, cuando ya nadie puede trabajar o hacer obra alguna aquí en la tierra. Mire, eso es lo que dice el Señor o está diciendo. Sí. Que le era necesario hacer las obras de su Padre, entre tanto que el día dura. Es decir, entre tanto que se está vivo, entre tanto que se tiene vida. Porque después de muerto, diga, después de muerto, nadie puede trabajar. ¿Usted ha visto un muerto trabajando? Pregunto yo en esta noche, ¿no? Sin tratar de ser un irónico o un humorista. ¿Ha visto usted a algún muerto trabajando? Sí. No, no es cierto. La hermana dice no, mire. Lo confirman los libros de la palabra del Señor como Eclesiastés, por ejemplo, donde dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mire. Entonces, mientras está vivo, mientras usted tiene fuerza, mientras usted tiene sabiduría, mientras usted piensa, razona, entonces usted tiene el chance, la oportunidad de realizar las cosas. Mire. Dijo Jesús, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Mire. A veces hay pasajes que uno no los entiende o discierne bien, ¿no es cierto? Porque en lo natural, los seres humanos, hay uno que le toca a veces trabajar, ¿verdad, hermana María? Trabajan en horario diurno, pero hay otros que si están vivos lo pueden hacer en un horario, diga, nocturno. ¿Sí o no? Pero aquí literalmente la Biblia dice, y Jesús dijo, que Jesús lo dice, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hacía alusión o referencia al término de la vida terrenal, mire. Oiga, porque mientras uno tiene vida, ¿no es cierto? Tiene esa energía de hacer las cosas, ¿no es cierto? ¿Cuántos aquí han venido hoy con energía? Sí. Porque hay que tener ese entusiasmo, esa motivación para venir a la casa del Señor, ¿no es cierto? No como algo obligado, sino porque en verdad lo necesito. Necesito estar en la casa del Señor. Sí. Entonces, Jesús no solo ocupó su tiempo en honrar y dignificar a su Padre Celestial, que lo engendró, sino que también como hijo adoptivo de José, que lo crió, aprendió de el oficio de carpintero. A Jesús lo reconocían como el hijo del carpintero y de manera literal a él le llamaron, a él directamente le dijeron que él era el carpintero. Por un lado le decían hijo del carpintero, pero también le llamaron el carpintero. Mateo 10,
Mateo 13:55. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de su padre que lo crió, José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y el evangelista Marcos registra en su evangelio, Marcos 6, verso 3, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mire, qué lindo reconocer el ejemplo de Jesucristo. ¿Sí? Diga, porque si algo nos dignifica a los seres humanos, diga, porque si algo dignifica al ser humano, ese algo es el trabajo. ¿Sí? Porque él sabe que ese pan que se está comiendo le ha costado el sudor de su frente. Le ha costado el esfuerzo por las horas dedicadas a trabajar. ¿Sí? Entonces, ¿qué satisfacción siente el padre de familia? ¿Qué satisfacción siente la madre de familia? El hijo, la hija, que puede gozar y disfrutar del esfuerzo de sus padres, que les toca estar muchas veces desde tempranas horas del día hasta altas horas de la tarde, haciendo su trabajo de manera digna y honrada. Porque ahí está, amado hermano, el reconocer ciertamente que lo que usted recibe y gana es con el esfuerzo, ¿sí? Y el trabajo honorable, ¿no es cierto? Porque diga, no hay trabajo feo. Oiga, hay gente que se sienten como mal o que dicen, no, yo no voy a hacer. ¿Sí? Oiga, porque cuando a uno le gusta trabajar, uno trabaja en lo que sea, siempre y cuando sea algo que no vaya de pronto no a traerle consecuencias o perjuicios. ¿Sí o no? ¿A cuántos les ha gustado aquí trabajar aún desde niños? Mire, porque a muchos yo creo que nos ha tocado hacerlo. Y no porque nuestros padres no tuvieran cómo mantenernos. El asunto es que nos gustó desde muy niño hacerlo. ¿A cuánto? A ver, levante su manito para ver. Sí. Aquí no estamos señalando a nadie en especial. Si no la alza, bueno, gracias al Señor que usted no le ha tocado hacer lo que quizás muchos sí hemos hecho. Sí. ¿Por qué? Porque a los hijos hay que enseñarle que no todo en la vida es gratis. Que ellos tienen que ganarse el derecho, ¿no es cierto? Y no porque sea una obligación, quizás en ellos que son todavía pequeños. Pero aún Jesús mismo lo hizo, amén. Muy tierno, estaba junto a José, su padre, que lo crió, aprendiendo propiamente lo que un día le iba a ayudar a él también para su sustento. Hay muchas cosas, dice el apóstol Juan, de que se habrían de escribir muchos libros, faltarían para contar todas las cosas que Jesucristo hizo, dice la Biblia, hermano. Y no sabemos si entre esas cosas que no se han contado estén muchos de los muebles, muchas de las cosas artesanales, el arte de Jesús, que me imagino que habrá sido uno de los mejores artes de esa época. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque cada época tiene, ¿no es cierto?, sus diseños, tiene sus artes. Pero qué lindo reconocer a Jesús como el ejemplo a seguir, ¿no es cierto? El ejemplo a seguir. En especial cuando reconoce que había sido enviado aún a los 12 años, dice que estaba entre los maestros de la ley, en los negocios de su padre, le era necesario estar. Reconoce Jesús que él había venido para cumplir con la voluntad de su padre, ¿no es cierto?
Claro, María preocupada porque no estaba propiamente, ¿verdad? Con ellos, dice que de repente Jesús no estuvo. Pero Jesús estaba haciendo una labor entre los maestros de la ley, ¿no es cierto? Y se maravillaban, dice, de todo lo que él hablaba, siendo apenas un niño de 12 años. Quiero en esta noche plantear una pregunta. ¿Qué es más importante en la vida de los hombres y mujeres de Dios? ¿Su trabajo secular u ocupación terrenal o su servicio que dedican al Señor y su obra? Pregunto, amados hermanos, en esta noche, ¿qué será más importante? Repito, o el trabajo secular u ocupación o el servicio que uno dedica al Señor y a su obra aquí en la tierra. ¿Qué será más importante? Pregunto, hermanos. Mi hermano dice el servicio al Señor. Por acá, ¿qué será más importante? El trabajo secular o ocupación a la cual usted le costó dedicar estudios, dedicar, qué sé yo, no cierto tiempo, para luego tener una profesión y con la ayuda de Dios tener un empleo o trabajo, o el dedicarse a la obra y al Señor de la obra. ¿Qué será más importante? Yo lo pongo a reflexionar en esta noche, ¿no? Y quizás para que se despierte lo que se quiere dormir. Porque puede ser que la fiesta de la noche, alguno lo haya tenido despierto hasta la madrugada, no lo sé. Sí. Y quizás algunos por ahí medio han dormido, entonces viene y de repente el enemigo se la quiere robar la bendición, porque usted a la final le tocó hacer algo hoy, pero su cuerpo es humano, entonces se cansa, se agota. Sí. Y eso no es pecado, ¿no? Claro, va a decir, uy, mire, el hermano se está durmiendo, y cuidado lo va a señalar, porque eso no es pecado, vaya a hacerlo sentir mal a alguien, ¿no es cierto? Sencillamente está cansado, o sencillamente está agotado, o sencillamente está muy, ¿qué? Muy comido. Porque, hermano, hay gente que no se parece que ha comido más de lo que tenía que comer, ¿no es cierto? Y todo eso como que viene y a uno lo condiciona, pues. Y si no descansó como tenía que descansar, con mucha más razón. O no está acostumbrado quizás usted, o quizás al final no lo hace, pero en otros tiempos hay personas que comen el almuerzo y hacen la siesta, que se llama. Sobre todo cuando tiene su propio negocio, no depende de algún empleador, ¿no es cierto? Tiene como más chance de dedicar un poco más el tiempo a descansar esa siesta, ¿sí? En especial yo he tenido trabajadores obreros. Muchas veces hemos contratado obreros para hacer trabajos y ellos a la final nos ha tocado trabajar incluso con pueblo de Dios. Mire. Entonces ya aquellos que pasan de los 50 años a la final no son tan jóvenes. Cuando acuerda comen y le vendía sueño, mire. Entonces hay que entender que el cuerpo conforme avanza a los años, entonces ya no está tan robusto, fortalecido quizás para las tareas de la vida, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué mismo? ¿O qué será más importante? Digan conmigo en esta noche. Diga ambas cosas.
Todos, con certeza, ambas cosas son importantes. Y con esto yo no estoy desestimando lo que tiene que ver con la obra gloriosa que hacemos para nuestro Dios. Pero ¿por qué digo en esta noche, amada iglesia, que ambas cosas son importantes? Porque diga conmigo en esta noche, diga, porque Dios estableció el trabajo secular cuando creó al primer hombre. Cuando dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mire, desde el inicio de la creación el Señor ha establecido el trabajo secular para que el ser humano se pueda sustentar él y los suyos. Y es una bendición. Diga, es una bendición. Porque qué lindo cuando usted goza de un trabajo que a la final lo mantiene ocupado, ¿no es cierto? Lo mantiene haciendo algo. Qué lindo cuando usted puede llevarse, vuelvo, repito, un bocado a su boca y reconocer que es el esfuerzo suyo. Las horas que le tocó estar ahí. Sea virtual, sea presencial, ahora que hay la modalidad de trabajo que hay. Pero lo importante es que usted está consciente que es el resultado de su esfuerzo, ¿no es cierto? Eclesiastés 3:9-10 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Decía Salomón, que escribe el libro de Eclesiastés, ¿no es cierto? Salomón reconoce que Dios mismo al hombre le ha dado la facultad de hacer lo que hace. Viene de parte de Dios como una bendición, amén, hermanos. Claro, el pecado, la caída trajo quizás ciertos condicionamientos, porque dice que propiamente iban a sentirse la consecuencia de la caída o de la desobediencia de Adán. Pero el trabajo fue dicho antes de la caída, hermano. Sí. Fue dado la orden de guardar y labrar el huerto donde el Señor había colocado al hombre mucho antes de la caída. Por eso reconocemos que es una bendición. Diga, en ocasiones, el tiempo que se le dedica al trabajo nos afana. En especial cuando quizás a usted lo ponen a hacer ciertas actividades fuera de horario, o fuera extracurricular, o a la final es alguien que en el conocimiento de la vida no solamente trabaja para un empleador, sino que también está facultado por las universidades de los países en este mundo para ejercer una profesión donde usted sabe que esa profesión le va a dar un salario o le va a dar a usted una paga como resultado del esfuerzo, ¿verdad? Entonces, hay trabajos que al ser humano lo van a poner afanoso, lo van a hacer que se afane. Entonces, hay ciertas cosas que a veces es bueno hacerlas, pero sobrecargarse de tantas cosas no es como bueno, ¿no es cierto? Porque le trae al ser humano afán, le trae al ser humano preocupación. Y si no lo hizo en el tiempo récord del cual se
se le pedía, ¿no es cierto?, las cláusulas, porque hay ciertos trabajos que se emiten por contrato. Hay ciertos trabajos que son como algo delicados por el contrato que se emite, porque en especial hay un contrato de por medio y que si se trata de un ingeniero civil, se trata de un arquitecto, se trata de un constructor, amado hermano, hay cláusulas de contrato. Entonces, por eso es que el que es diligente en su trabajo o el que planifica bien el trabajo va a evitar el afán y la preocupación que puede traerle el no haber hecho en el tiempo récord aquello que estaba en las cláusulas del contrato. Y no hablemos solamente de estos hombres o mujeres profesionales que se dedican a la rama de la construcción. Quiero referirme en general a todo trabajo, porque hay ciertas cosas que si usted es docente, si usted es una maestra, es un maestro, ¿cuántos de nosotros quizás lo que hacemos docencia en ocasiones no hemos sentido esa presión de la labor, donde le piden en un tiempo récord hacer, llámese una encuesta o entregar, llámese el plan o entregar, llámese cualquiera de las cosas que uno tiene que hacer? Y es por eso que se tiene que, a la final, prever en el tiempo las cosas. ¿Para qué? Para no estar, ¿qué? Afanado. Para no estar, ¿qué? Preocupado. Para no estar, ¿qué? Ansioso, ¿no es cierto? ¿O usted cree que los chefs, o usted cree que los que cocinan, o usted cree que los que tienen restaurante, o los que a la final se dedican a un trabajo de comida, no se ponen muchas veces en cierto afán y ansiedad con su labor? Sobre todo cuando son personas que se les pide, ¿no es cierto?, que hagan el plato o hagan el buffet o llámese como se llame. Mire. ¿Sí o no, mi hermano? No le vaya a pasar como en cierta ocasión a un hombre de Dios le pasó que había hecho no sé qué programa y resulta que el arroz no sé con qué se había terminado. Y comenzaron a raspar el cocolón, queriéndole dar cocolón a la gente, mire. Imagínense esa situación en que se vio ese hombre de Dios. Sí. Por no haber quizás tenido la previsión, ¿no?, y la prevención del caso. Porque imagínense cómo no habrá estado ese chef o encargado de la cocina. ¿Sí? Porque lo más difícil era que ya el arroz no había ya el arroz que había que servir con el condimento o lo que había que tener ahí. El asunto es que ya no había y se estaba ya como quiera raspando lo que queda propiamente después de que se sirve lo que es el plato, los platos primero. ¿Ah? Por eso, diga conmigo, por eso hay que trabajar con sabiduría. Claro. No sea que vaya a sentirse mal, aún en la casa, ¿no? Aún en la casa a veces se siente mal la familia porque dice alguien, no, yo no te voy a visitar o no voy a ir, y resulta que a la última hora decide ir. Y no falta por ahí el que reclame a veces, ¿no es cierto? No falta por ahí el que no esté muy gustoso con lo que a la final no alcanzó a servirse. Es decir, no es malo el trabajo, pero va a traer sus afanes. Por eso Salomón lo dice, ¿no es cierto? Por eso Salomón lo dice. O hablemos, qué sé yo, de un agricultor o de un granjero que sabe que tiene compromiso de entregar la leche a cierta hora y quizás le falló el trabajador principal, se le enfermó, no lo sabemos,
y a él le toca quizás como dueño de hacienda ir a ordeñar las vacas, mire. ¿Cuántos a veces no se han visto en esos apuros? ¿Por qué? Porque ya tienen un compromiso de hacer una entrega formal de la leche y las circunstancias quizás no lo permitieron. ¿Ah? Amén, mis hermanos. Aunque hay ciertas cosas también que se constituyen en propósitos de Dios, de las cosas que los seres humanos pasan, ¿no? Como le pasó a cierto hombre de Dios que tenía un orfanatorio a cargo y no tenía el pan y no tenía tampoco tenía la leche para ese día, mire. Ellos lo que hacían es orar a Dios para que Dios supla. Y eso es un testimonio de la vida real, de la experiencia de un hombre a cargo de un orfanatorio. No se sabe cómo, pero antes de las 8 de la mañana estaba ahí un repartidor de leche, ahí estaba, ¿no es cierto? Golpeándole al orfanatorio y diciéndole: señores, teníamos que entregar esta leche, pero no sabemos por qué situaciones o condiciones. El asunto era que el carro que repartía la leche no pudo llegar a los lugares de la repartición y se quedó como cercano al sitio del orfanatorio, ¿no es cierto? Y ellos ahí no sé qué le dio al que manejaba y dijo: orfanatorio, oye, aquí esta leche, si no la entregamos se va a dañar. Aprovechemos para regalarla por lo menos. ¿Y qué estaba haciendo ese hombre de Dios en aquel entonces? Orando, clamando al Dios que suple, orando y clamando al Dios que todo lo puede. Y cuando acuerda lo sorprenden y le dicen: ¿sabe qué, Señor? Nosotros no sé por qué razón este carro es un carro que a la final no es viejo y no es que no vale, pero no nos quiere ahorita prender el motor, no sabemos qué pasa. Y no tenemos el mecánico para que nos venga a auxiliar. Pero aquí hay no sé cuánto de litros de leche que preferible que ustedes aquí lo utilicen y que no se pierda. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque, hermano, a veces son las circunstancias, a veces incomprensibles de las cosas que los seres humanos pasan. O como que Dios incomoda a unos para acomodar a otros. Ese es el Dios Todopoderoso, que es soberano de hacer lo que Él quiere con el quien Él quiere hacerlo. Alabado sea Dios. Sí. Es como cuando la primera ocasión a mí me propusieron ser profesor. O por lo menos me plantearon: ¿sabe que tú quieres ser profesor? Si hay el chance, gloria a Dios, pues si se puede. Pero yo no tenía todavía experiencia de docente. Yo tenía a la final cierta experiencia porque había hecho mi trabajo particular con niños que yo los nivelaba, yo les ayudaba. Porque eso sí he hecho durante toda mi vida, nivelar a niños con problemas de aprendizaje. Pero ahora acá era de estar al frente, como quiera, de un curso, estar al frente de niños. Y yo no tenía como quiera esa experiencia. Sí. Yo nomás dije: pues si hay el chance. ¿Sí? Y le testifico a la final de las cosas que yo he vivido. Sí. El año 2010, para gloria de Dios, y el día de mi cumpleaños, yo estuve firmando mi primer contrato de trabajo como docente del área pública de nuestro país. Sí. Sentí que vino como bendición de Dios el día de mi cumpleaños ahí. Me llegó el contrato y tuve que firmarlo. Y con pruebas y no pruebas me tocó concursar, hacer esos concursos de mérito y de oposición. Y por 3 ocasiones. Alguien me dijo que
Alguien dice que a veces la primera no se consigue, la segunda tampoco, pero la tercera sí. Alguien me dijo, esta tercera es la vencida, me dijo así. Y me tomé de eso, Señor, yo ya no quiero estar ya con estas pruebas, yo ya he hecho pruebas, he hecho esto, lo otro. ¿Sí? Amén, hermanos. Pero por la gracia de Dios, en el año 2016, cerca de finalizar el año 2016, firmé lo que se llama el primer nombramiento provisional para ser un docente de nuestro país. Pero en el año 2020, no recuerdo exactamente el mes, firmé lo que se llama un nombramiento definitivo para ejercer el cargo de docente, el cual por la gracia y misericordia de Dios lo sigo ejerciendo. No sé hasta cuándo, ¿no es cierto? Diga, Dios lo sabe. ¿Cuántos van a estar orando? Lo ideal quizás sería estar de manera, dice, de lleno, ¿no? En los negocios del Padre. Pero yo puedo reconocer que hasta aquí la voluntad de Dios ha sido hecha en mi vida y lo que más deseo es agradarlo. Amén. Planteé una pregunta, amada iglesia, en esta noche, ¿no? Voy a ir culminando por el factor tiempo. ¿Qué es más importante? ¿El trabajo que uno hace secular o ocupacional o el trabajo que uno hace para Dios o en la obra del Señor? Y como respuesta, ¿qué le dije a usted en esta noche? Que ambas cosas son importantes. Pero existe una diferencia, diga, pero existe una diferencia. ¿Cuál será esa diferencia, hermano Eddie? ¿Cuál será esa diferencia, hermano Walter? Hermano Rivas, ¿cuál será esa diferencia? Entre lo que usted y yo hacemos de manera secular o lo que se hace para el reino de Dios o para la obra del Señor. ¿Habrá diferencia? ¿Qué piensan ustedes? Si hay, ¿no es cierto? ¿Cuál será? ¿Cuál será la paga? Mire, la paga. Pregunto yo, ¿en el trabajo secular uno tiene alguna paga? Sí. El trabajo secular a uno también le paga, porque no en vano uno va a estar haciendo lo que hace, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero la diferencia que hay entre lo que hacemos secularmente y lo que hacemos para el Señor y su obra, ¿en qué radica, amados hermanos? Diga, dedicarnos al Señor y su obra. Vamos, anímese, dedicarnos al Señor y su obra. No solo nos trae recompensas para este tiempo presente, sino que nos hará acreedores de recompensas eternas en los cielos. Mire, esa es la gran diferencia entre lo que usted hace en esta tierra terrenalmente y lo que le toca hacer para Dios espiritualmente hablando. Mire. Existe una gran brecha, una gran diferencia. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Dice Jesucristo, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos 10, verso 30 dice,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Primera de Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y le dan aplausos al Rey de Reyes? Así que nunca diga, no tengo tiempo para tal o cual cosa del Señor. No vea como una carga lo que le toque hacer este año 2022 o lo que el Señor quiera que usted haga. No lo sienta como una carga, siéntalo como parte de un llamado, siéntalo como parte de un propósito, el cual a usted le va a traer rédito, le va a traer bendiciones en todo aspecto, mis hermanos. Y eso es lo que muchos no han entendido. Sí. Para concluir, mis hermanos, ¿cuántos días tiene el año? Es decir, si no es bisiesto, porque hay ciertos años que tienen más de los días, o por lo menos un día más. Pero el año normal, ¿cuántos días tiene? 365 días. ¿Cuántas horas tiene un año normal? Diga conmigo, 8,760 horas. Pregunto en esta noche, ¿cuántas de estas horas se dedica cuántas horas se dedica al trabajo secular u ocupación? Meditemos y pensemos que si usted le dedica 40 horas semanales como promedio, es decir, de lunes a viernes, a lo que hace secularmente o materialmente, al multiplicar estas 40 horas por las 52 semanas que tiene el año, van a dar como resultado 2,080 horas de trabajo y labor secular. Esto es sin contar las horas de los días sábado y domingo. Es decir, ¿quién estableció el trabajo secular? A la final, el Señor desde la creación, el principio de la creación. Y en cada país hay un órgano regulador o ministerio de trabajo que, de acuerdo a las leyes, sobre todo de los que son empleados, se elabora ciertas horas o cierto tiempo, ¿no? Lo cual incluye también las vacaciones. Pero esto es establecido quizás por quienes gobiernan en un país o estado. Cuando no se es un empleado, cuando no se es un trabajador secular, entonces quizás es alguien que es dependiente de un trabajo, de un negocio, quizás el horario lo pone usted. ¿Por qué? Porque usted no le tiene que dar cuenta a un empleador. ¿Sí? Quizás tiene más como facilidad el que no está sujeto a un empleador para dedicar quizás mucho de su tiempo al Señor. A diferencia del que está trabajando y que tiene que rendir cuentas a una autoridad, llámese gerente o empleador. ¿Cuál es la reflexión para nosotros en esta noche? Sabiendo que dedicarnos al Señor y a su obra nos trae mejores resultados. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántas de las horas de este año 2022, es decir, cuántas de las 8,760 horas que tiene el año, normalmente hablando, cuántas de estas horas usted ha resuelto darle a su Señor, a la obra del Señor? ¿Cuántas de estas horas usted
en su corazón resuelve en esta noche dedicárselas al Señor? ¿Cuántas? Eso es lo que usted tiene que decidir en este primer día del año, para que su año pueda tener no solo las bendiciones terrenales del trabajo secular, sino también las bendiciones espirituales que vienen como parte de una entrega, de una vida dedicada al Señor. Sí. Porque dice el Señor que vamos a recibir ¿cuánto? 100 veces más. ¿Quién lo promete? Lo promete el Señor. Ah, y dice y con persecuciones. Mire, no todo es facilito, mire. Mis hermanos amados, doy gracias al Señor por la oportunidad que me ha dado. Hasta aquí me ayudó Jehová, como dice la palabra. Sí. Mi deseo es seguir sirviéndoles, mi deseo es seguir pastoreándoles, pero no sé lo que el Señor quiera en lo que va de este año para mi vida, ¿no es cierto? Si la voluntad de Dios es que siga haciendo mi trabajo secular, a Dios gracias y a Él sea la gloria. Si Él quiere otra cosa, bienvenido sea, amado hermano. Sí. Quizás ore y no deje de llevarme en sus oraciones para que esa voluntad se cumpla, ¿no? Para que ese propósito se cumpla, ¿no es cierto? Ah, bueno, ¿y por qué quizás yo le he orado a Dios para seguir en este trabajo secular? Porque gracias al seguro general que yo tengo, es que los médicos a mí me pueden tratar con lo que yo no tengo actualmente, ¿sí me entiende? ¿O es que usted va a la farmacia y le regalan la medicación? No, yo pregunto, hermano. ¿O es que usted va al comercio, va a la tienda y el que le vende le regala? No le va a regalar porque a él mismo le costó, ¿qué cosa? Comprar. Amén, hermano. Pero cuando usted tiene un seguro general como el que yo tengo y puedo contar gracias a mi labor secular, entonces, mis hermanos, yo no he sido carga para muchos de los que son ahora parte de esta congregación, o para estarle diciendo, ¿sabe qué? Deme o demen, o entregándole a la final algún, dice uno, no, algún sobre o algo así, para que conmigo ustedes colaboren. Por lo menos en lo que va de estos años, ustedes no han tenido de pronto esa carga. Eso ya el Señor lo puso a la cuenta de él, amén, hermano. Y gracias a esas misericordias grandes de mi Dios, yo sigo haciendo mi trabajo con dificultades, pero lo sigo haciendo. Pónganse de pie, por favor, en esta noche. Demos gracias al Señor. Amén. Demos gracias al Señor. Sí. Así que mis hermanos, qué bueno es reconocer el amor y la gracia de Dios en esta noche. El poder de Dios en nosotros, ¿no? Sí. ¿Y sabe por qué le digo el poder de Dios en nosotros? Porque esta labor de yo estar parado aquí mucho tiempo, no me es permitido muchas veces hacerla por mis tratantes, es decir, los médicos que a mí me tratan. Por eso creo que hasta aquí me ayudó Jehová y me seguirá ayudando, porque lo que pasa es que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en cada uno de nosotros en el día a día se muestra el poder de Dios. Sobre todo cuando usted le ora, le clama y le llora al Señor. Se refleja el poder de Dios. Oremos, Padre, en esta noche te damos gracias.
Qué bueno reconocer, Señor, tu palabra que es bendita para siempre. Tu palabra, Señor, que es preciosa palabra, que es palabra, Dios mío, que nutre, que es palabra que fortalece y es palabra que bendice. Señor, yo bendigo una vez más a mis hermanos. Gracias por quienes, Señor, tú les has dado la vida y les has dado, Señor, la salud y también les has dado, Señor, el trabajo que tienen. Señor, yo bendigo a tu pueblo para que ellos tengan, Señor amado, esa oportunidad de seguir trabajando donde están trabajando, porque de esa manera también pueden contribuir con tu obra, Señor, ya que así está establecido, Señor, que se pueda sostener también tu obra aquí en la tierra. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo cuanto tú nos has dado. Si es un negocio, gracias, Señor, por el negocio. Si es un trabajo, Señor, Dios mío, comercial, gracias por ese comercio. Gracias, Señor, porque has sido fiel, has sido bueno, nos has fortalecido, Señor, y nos has guardado. Señor amado, Dios, gracias, Señor. Ayúdanos a no flaquear en la fe, Señor. Fortalécenos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y perdónanos, Señor, nuestras ofensas, porque no hay hombre que peque. Muchas veces, Señor, aún tu pueblo peca y ofende, Señor, pero tu gracia es suficiente. Tu poder, Señor, lo levanta. Porque si 7 veces cae el justo, dice tu palabra, aún con todo y eso, Jehová lo va a levantar, Señor. Está escrito, Señor, que va a ser levantado los justos. Padre, serán bendecidos. Oh Señor amado, el que teme a Jehová dice que no dejará de recibir el bien tuyo, Señor. Y nosotros, gracias a ese bien es que estamos aquí, Señor. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a llamar en esta noche a la pastora o a quien está al cargo, mi hermano creo, ¿no?